Finanzas públicas en México. Introducción. Hola a todos, hoy exploraremos un tema crucial para el funcionamiento de cualquier país, las finanzas públicas en México. Para entender este tema, primero, definamos qué son las finanzas públicas. Definición de finanzas públicas. Las finanzas públicas son, según Cárdenas 2010, el conjunto de actividades relacionadas con la obtención de recursos para cubrir los gastos del sector público y la utilización de los mismos. Esto implica dos aspectos fundamentales, los ingresos que obtiene el gobierno y los gastos que realiza para cumplir sus funciones y objetivos. Funciones de las finanzas públicas. Ahora, exploremos las funciones esenciales que cumplen las finanzas públicas, según Mochón 2008. Asignativa. La función asignativa se centra en la asignación de recursos a diferentes usos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Implica tomar decisiones sobre cómo distribuir los recursos disponibles. Distributiva. La función distributiva utiliza el presupuesto para redistribuir la riqueza y reducir desigualdades en la sociedad. Estabilizadora. La función estabilizadora se relaciona con el uso de la política fiscal y el gasto público para mantener la estabilidad económica. Elementos de las finanzas públicas. Ingresos públicos son los recursos financieros que obtiene el Estado a través de impuestos, tasas, contribuciones, rentas de empresas públicas, etc. Sirven para financiar el gasto público. Gastos públicos son los gastos que realiza el Estado para cumplir sus funciones como la provisión de bienes y servicios públicos, redistribución del ingreso, estabilización económica, etc. Presupuesto público es el documento donde se consignan los ingresos que se esperan percibir y los gastos que se planean efectuar durante un periodo, generalmente un año. Permite al Estado planificar sus finanzas. Deuda pública son las obligaciones financieras que adquiere el Estado cuando se endeuda para financiar gasto público que no puede cubrir con sus ingresos corrientes. Política fiscal son las decisiones de gastos e ingresos públicos que adopta el gobierno para influir en la economía y el nivel de actividad económica. Por ejemplo, puede aumentar el gasto público para expandir la demanda agregada. Federalismo fiscal se refiere a la distribución de funciones, gastos e ingresos entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, estatal y municipal. Conclusión. En resumen, las finanzas públicas en México desempeñan un papel crucial en la asignación de recursos, la redistribución de la riqueza y la estabilización económica. Entender sus funciones y elementos es esencial para comprender cómo se gestionan los recursos financieros del país. Política fiscal. Introducción. Ahora exploraremos un tema central en la gestión económica de cualquier país, la política fiscal. Según Mochón 2008, la política fiscal se define como el uso planeado de gastos gubernamentales y tributación para influir en la economía, p. 305. Acompáñenos mientras desentrañamos las funciones y elementos clave de esta herramienta crucial. Funciones de la política fiscal. 1. Estabilización económica. Comencemos con la estabilización económica. La política fiscal busca suavizar las fluctuaciones del ciclo económico, utilizando el gasto público y los impuestos. En recesiones, el gobierno puede aumentar el gasto para estimular la economía, mientras que, en periodos de crecimiento excesivo, puede implementar medidas para controlar la inflación, como ajustar impuestos. 2. Redistribución de la riqueza. Otra función es la redistribución de la riqueza. A través de impuestos progresivos y gasto social, la política fiscal busca reducir las desigualdades económicas, apoyando a los sectores más vulnerables de la sociedad. 3. Asignación de recursos. Además, la asignación de recursos es fundamental. La política fiscal permite asignar recursos a sectores estratégicos mediante el gasto público y el uso de incentivos fiscales. Elementos de la política fiscal. 1. Tasas impositivas. Ahora, exploremos algunos elementos clave. Empezamos con las tasas impositivas. Estas son porcentajes aplicados a ingresos, bienes o transacciones económicas. Modificarlas es esencial para ajustar los ingresos del gobierno y puede utilizarse para estimular o frenar la actividad económica. 2. Gasto público. El siguiente elemento es el gasto público.
Este desembolso de recursos por parte del gobierno financia programas, servicios e inversiones. Su planificación y ejecución son vitales para alcanzar los objetivos de la política fiscal y afectan directamente la demanda agregada y el desarrollo económico. 3. Incentivos fiscales. También tenemos los incentivos fiscales. Estos beneficios tributarios se otorgan para fomentar comportamientos específicos, como la inversión, la investigación y el desarrollo, o la creación de empleo. 4. Presupuesto equilibrado o déficit/superávit fiscal. Otro elemento clave es el equilibrio presupuestario. Un presupuesto equilibrado ocurre cuando los ingresos y los gastos son iguales. En tiempos de crisis, un déficit estratégico puede ser usado para estimular la economía. 5. Deuda pública. La deuda pública es otro elemento importante. Permite al gobierno financiar proyectos a largo plazo, aunque su gestión cuidadosa es esencial para evitar problemas de sostenibilidad fiscal. 6. Política de gasto social. Finalmente, la política de gasto social es crucial para abordar desafíos sociales y promover la equidad al asignar recursos a programas que mejoran la calidad de vida y reducen disparidades económicas. Conclusión. La política fiscal es una herramienta poderosa para moldear la economía. Su capacidad para estabilizar, redistribuir y asignar recursos la convierte en un componente esencial de la gestión económica de cualquier país. Política de gasto público. Seguimos con un componente vital de la gestión económica de cualquier país, la política de gasto público. Según Vargas 2009, esta se define como el conjunto de directrices, objetivos y decisiones del sector público con respecto a la cuantía, distribución y orientación del gasto público. Acompáñenos mientras desentrañamos las funciones y elementos clave de esta herramienta crucial. Definición. La política de gasto público es el instrumento mediante el cual el gobierno asigna recursos del presupuesto para proveer bienes y servicios públicos, promover el desarrollo económico y alcanzar objetivos redistributivos. Además contribuye, con la estabilidad y crecimiento económico, actuando de manera contracíclica. Funciones del de gasto público. 1. Asignación de recursos. La primera función es la asignación de recursos. El gobierno decide cómo distribuir el presupuesto, priorizando áreas como educación, salud e infraestructura, según las necesidades de la sociedad. 2. Redistribución de recursos. Otra función clave es la redistribución. A través de subsidios y transferencias, se busca mejorar la distribución del ingreso, apoyando a los sectores más vulnerables. 3. Estabilización económica. La estabilización económica es crucial. El gasto público puede actuar de manera contracíclica, ajustándose para estimular la economía en recesiones y moderarla durante periodos de crecimiento excesivo. 4. Provisión de bienes públicos. Además, la política de gasto público financia bienes públicos esenciales como la seguridad nacional y el alumbrado público, mejorando la calidad de vida de la población. Elementos de la política de gasto público. 1. Presupuesto. Comencemos con el presupuesto, el instrumento clave para estimar y controlar los gastos públicos, guiando las decisiones financieras del gobierno. 2. Gasto corriente y de capital. El gasto se divide en corriente y de capital. El primero cubre los costos operativos, mientras que el segundo se destina a inversiones a largo plazo, asegurando un equilibrio entre la operación actual y las necesidades futuras. 3. Gasto social. El gasto social es otro elemento esencial. Destinado a áreas prioritarias como salud, educación y vivienda, busca mejorar la calidad de vida y reducir las disparidades sociales. 4. Endeudamiento. El endeudamiento también juega un papel importante. El financiamiento del déficit puede influir en la política de gasto público, requiriendo una gestión prudente para garantizar la sostenibilidad fiscal. Conclusión. En resumen, la política de gasto público es un pilar fundamental para la gestión económica. Con funciones que van desde la asignación de recursos hasta la estabilización económica y elementos que incluyen el presupuesto y el endeudamiento, esta herramienta es esencial para el bienestar y desarrollo de una sociedad. El presupuesto. Introducción.
Uno de los pilares fundamentales de la gestión financiera gubernamental, el presupuesto, según Vargas 2009, se presenta como el instrumento operativo básico que expone las prioridades en gasto público, ingresos y financiamiento para un ejercicio fiscal determinado. Definición. El presupuesto fiscal es un documento crucial donde el gobierno anticipa sus ingresos esperados y planifica los gastos que tiene previstos durante un periodo, generalmente un año. Este documento refleja las prioridades de la política fiscal, es decir, cómo el gobierno planea utilizar los recursos disponibles para alcanzar sus objetivos. Importancia. El presupuesto público no es simplemente una herramienta contable, sino un elemento vital de la política fiscal. En él, se plasman las previsiones de ingresos tributarios y las asignaciones de recursos a distintos programas de gasto, dando forma a las estrategias gubernamentales. Funciones del presupuesto. 1. Planeación financiera. El presupuesto no solo es un documento estático, es un instrumento dinámico que permite planear y programar las actividades del sector público. Esta función es esencial para coordinar y ejecutar eficientemente los recursos disponibles. 2. Asignación de recursos. Otra función clave es la asignación de recursos. El presupuesto determina cómo se distribuirán los fondos disponibles, asignando prioridades a distintos programas y proyectos de acuerdo con las necesidades y metas gubernamentales. 3. Control financiero. El presupuesto sirve como herramienta de control financiero. Establece límites y controles sobre los gastos gubernamentales, asegurando un uso eficiente de los recursos y evitando deficiencias financieras. 4. Política económica. El presupuesto es un instrumento de política fiscal y económica. Las decisiones sobre ingresos y gastos no solo afectan las finanzas, sino que también tienen un impacto significativo en la economía en su conjunto. Elementos del presupuesto. 1. Ingresos. En el núcleo del presupuesto encontramos la estimación de ingresos tributarios, crediticios y otros, como señala Vargas 2009. Este elemento refleja las fuentes financieras que el gobierno espera recibir durante el periodo fiscal. 2. Egresos. Por otro lado, los gastos son la contraparte. Los egresos incluyen tanto los gastos corrientes como los de capital, así como la amortización de deuda. Aquí se plasma cómo se utilizarán los recursos asignados. 3. Déficit o superávit. El balance entre ingresos y egresos da lugar al déficit o superávit presupuestario. Este resultado indica si el gobierno gastará más de lo que recaudará o viceversa. 4. Deuda pública. La financiación del déficit puede implicar la emisión de deuda pública. Este elemento representa los compromisos financieros a largo plazo del gobierno, como bonos y préstamos. 5. Clasificaciones presupuestarias. Las clasificaciones presupuestarias. Estas incluyen clasificaciones administrativas, económicas y funcionales, proporcionando un desglose detallado de cómo se distribuirán los recursos. Conclusión. El presupuesto en materia fiscal es mucho más que un simple documento contable. Es el reflejo de las prioridades y estrategias del gobierno para alcanzar sus metas financieras y económicas. A través de sus funciones y elementos, este instrumento es clave para la toma de decisiones gubernamentales y la construcción de un futuro financiero sólido.